Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a dar lectura ahí en el Salmo número 97, el verso 9, de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Hermano Fred, dirija una palabra de oración. Gracias, Padre querido, te damos a ti la honra, la gloria, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, porque nos has reunido para adorar, para glorificar tu santo nombre. Vamos a entrar en la meditación de tu palabra. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos, que nosotros podamos entender que tú eres el Señor, tú eres nuestro Señor, tú eres el Rey soberano, que podamos humillarnos ante tu presencia, ante aquel que es todopoderoso, aquel que es omnipresente, omnisciente, el Altísimo, el Excelso, nuestro Dios. Tú eres Dios de dioses, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano. Como ustedes saben, o algunos no lo saben, pero los días domingos tratamos temas que son fundamentos bíblicos para la fe cristiana. Y estamos tratando de que usted y yo, por las Escrituras, conozcamos más de Dios. Hemos visto algunos atributos de Dios. Hemos visto cómo Dios actúa, cómo Dios opera. Y hay un atributo que Dios posee, que es el único que posee. Quiero que me entiendan, los atributos que Dios posee son únicos. Nadie puede decir yo soy amor como Dios es amor. Nadie puede decir yo soy santo como Dios es santo. Y hay un atributo que vamos a tratarlo, si es posible, en dos enseñanzas, porque el tema es muy complejo, muy extenso, que es acerca de la soberanía de Dios. Yo quiero que usted aprenda que Dios es el Señor y que Él es el Rey soberano. ¿Qué implica la soberanía de Dios? Porque las Escrituras, la palabra de Dios, declaran que el Señor, que nuestro Dios es el Señor, es el Rey del universo. Vuelvo a leer lo que dice el verso 9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Ahora usted ve que dioses está con D minúscula, porque no hay otro Dios. Él es el único Dios, pero si alguien se quiere creer algo, Él está sobre todo. Mire lo que nos dice aquí mismo el salmista en el Salmo número 7, el verso 17. Dice así el Salmo número 7, verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Mire, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Más adelante, en el Salmo número 47, el verso 2, Salmo número 47, verso 2, hay una expresión similar que dice: porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Mire, el Señor reina sobre todas las criaturas. Él reina sobre todas las acciones, sobre todas las cosas, desde la cosa más grande hasta la cosa más pequeña. Y todo lo hace por su perfecta sabiduría, por su infinito poder, por su absoluta justicia. Y Él es libre de hacer todo conforme según le plazca, según le parezca a Él, según su propia voluntad. Él es libre para hacerlo. Él es libre para hacerlo para su gloria y para su beneplácito, para sentirse complacido. Nadie le puede decir, ¿por qué haces esto? No hay poder en los cielos ni en la tierra que pueda anular lo que Él ha determinado establecer. Y es bueno que usted conozca acerca de la soberanía de Dios. Porque si Él es Señor, si Él es el Señor, entonces ¿qué nosotros somos? Si Él es el Señor, si Él es el amo, si Él es el Rey. Siervo. Exacto. Somos siervos. Pero somos siervos para su gloria.
Somos siervos para su gloria. Por eso usted tiene que comprender la magnitud de la soberanía. Y vamos a considerar 4 cosas. Hoy día no vamos a considerar esas 4 cosas. Vamos a considerar 2 de ellas. Pero tanto hoy y si Dios permite la próxima semana, vamos a ver lo que es la supremacía de Dios, los títulos de Dios como soberano, la extensión de la soberanía de Dios y por último, cómo debe ser nuestra respuesta a la soberanía de Dios. En primer lugar, quiero que entiendas lo que es la supremacía de Dios. Esta palabra supremo se refiere a lo que es más elevado, a lo que es más alto. Por eso, como dice el salmista, el Altísimo. Es decir, que no hay alguien que esté más alto que él. ¿Qué pasó con el ángel Luzbel? Quiso ser superior. Quiso estar en el trono de Dios. En otras palabras, le quiso decir a Dios, sal del trono y yo quiero ocupar tu lugar. Y por esa razón es que el ángel fue desechado. Él levantó una gran rebelión, se llevó un poco de ángeles, pero él perdió aquella gloria que había tenido. Dejó de ser el ángel, el querubín protector, y se transformó en un espíritu maligno, en un demonio. En lo que nosotros le conocemos hoy como el diablo, Satanás, Luzbel, el ángel que cayó de la gloria de Dios, que salió de la gloria de Dios. Entonces, la supremacía de Dios se refiere a esa posición exaltada sobre toda la creación. La supremacía de Dios tiene muchas implicaciones. Y cuando hablamos acerca de a la persona de Dios, ¿qué es decir que Dios es soberano? Es decir que Él es supremo. Él es infinitamente más excelente que cualquiera de sus criaturas. Él es más infinito que todas sus criaturas juntas. Ni todos los ángeles, ni todas las creaciones de Dios, ni todos los seres humanos juntos nos podemos comparar en lo más mínimo a la gloria de Dios. Su gloria es sobre toda gloria y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios derrama de su gloria sobre la iglesia, ¿qué significa? Que Él nos utiliza para su honra, que Él nos utiliza para su gloria, que Él nos utiliza para su alabanza. Por eso usted tiene que dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida. Hace un rato cantamos, ven Espíritu, ven, apodérate de mí. Y a veces muchos dicen, no hay que cantar estos signos. ¿Por qué? Porque entonces Dios no está con nosotros. Vamos a entender o vamos a tratar de asimilar lo que el compositor quiso decir. Usted tiene al Espíritu Santo en su vida, pero usted tiene que darle lugar. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo gobierne su vida. A veces el Espíritu Santo nos motiva a orar por la madrugada. Nos lleva a leer la palabra. Es un deber de todo cristiano de orar. Es un deber de todo cristiano leer la palabra. Es un deber de todo cristiano buscar de Dios, congregarse. Es un deber de todo cristiano predicar la palabra. Es un deber de todo cristiano ser un instrumento para la gloria de Dios. Pero tenemos que dar lugar, porque Él es el excelso sobre toda la creación y no tiene igual. Ahora, cuando hablamos acerca de los propósitos, mire, primeramente, cuando se dice que Dios es supremo, cuando la persona de Dios supremo es que Él es más excelente sobre toda la creación. Cuando usted se refiere a la posición de Dios, Dios está en un lugar supremo, es decir, que nadie se compara. Él es excelso, no tiene alguien que se iguale. Pero cuando usted dice cuál es el propósito supremo de Dios, es porque Él tiene que estar en el centro mismo de todas las cosas. ¿A qué gira su vida?
¿Cuál es el propósito de su vida? Veíamos días atrás que el propósito para el que fuimos creados para la gloria de su nombre. Entonces, cuando empiece su día, pídale al Señor dirección. Déjelo que Él lo dirija. Déjele que Él sea el centro de su vida. Que Él dirija sus acciones, sus metas y que todo sea para la gloria de Dios. Porque cuando nos salimos de los propósitos de Dios, hacemos nuestra voluntad y lo más probable es que fracasemos. Entonces quiero que veamos algunas citas bíblicas, algunos nombres que nos hacen entender al Dios Altísimo. Hemos leído ahí en el Salmo 97, el verso 9. Volviendo a leer, dice que Él es excelso. Él es excelso. Mire, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Ahora quiero que vaya al libro de Génesis. Libro de Génesis. Y vaya al capítulo número 17. Que diga 14. Mire lo que dice el verso 18. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Mire, ahí usted ve una expresión, dice, el Dios Altísimo. Génesis capítulo 17, verso 8. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Luego dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Mire, en la Biblia, esta es la primera vez que se utiliza esta doble expresión, Dios Altísimo. En hebreo esta palabra es Jehová Elión o Yahvé Elión, el nombre propio de Dios, como que se ha perdido en la transcripción. Nosotros le decimos en una forma latina Jehová, otros lo utilizan la palabra Yahvé, pero los judíos no lo han utilizado por cientos y miles de años y solamente tienen 4 letras que simbolizan o representan el nombre de Dios. Pero más allá de cómo se pronuncia, usted tiene que entender que nuestro Dios es altísimo. El Elión es lo que se pronuncia en hebreo, el Dios Altísimo. Es decir, que Él está sobre todo. Este nombre está expresando su soberanía, su exaltación y su majestad. Volviendo ahí lo que leímos en Génesis. Abraham viene de una batalla, viene librando a su sobrino Lot. Y entonces se encuentra por primera vez con un hombre del cual casi poco se habla en la Biblia. Se lo habla ahí en Génesis, se lo habla en los Salmos y se lo habla en el libro de Hebreos. Melquisedec. Melquisedec es el primer hombre que se lo nombra como sacerdote de Dios, como un representante de Dios aquí en la tierra para interceder por la humanidad. Melquisedec es un tipo, es un símbolo de Jesucristo. Y así lo presenta el libro de Hebreos. La Biblia dice que Jesús tiene un sacerdocio igual o semejante al sacerdocio según Melquisedec. Es decir, original, porque el sacerdocio de Melquisedec es antes que lo que Dios le dio al pueblo de Israel, los levitas, los sacerdotes, Aarón y sus descendientes. Y dice que Melquisedec, cuando se encuentra con Abraham, saca 2 elementos. Saca pan y saca vino. No que este Melquisedec sea Jesús, sino que es un tipo. Pero ahí usted ve una representación de lo que más adelante el Señor ordenaría para su iglesia. La Santa Cena, o la Cena del Señor, o la comunión. Pero mire, y Él le dice que Él es el siervo, o Él es lo bendice en nombre de El Elión, el Dios Altísimo. Mire, entonces cuando leemos allá en los Salmos, como leímos en el Salmo 97 o leímos en el Salmo número
7 o en el Salmo número 47, esos versículos nos señalan que no hay más que un Dios verdadero. En el tiempo del salmista, por eso es que el salmista dice, Él es exaltado sobre todos los dioses, porque en el tiempo del salmista habían un pocotón de dioses. Pero lo mismo sucede hoy. Lo mismo sucede hoy. Y esto está pasando dentro de la iglesia evangélica. Porque estamos dejando a un lado al Dios verdadero y nos estamos fabricando a nuestro Dios según nuestro concepto. Por ahí está el Dios progresista. Tenga mucho cuidado. Hoy dentro de las iglesias evangélicas se está metiendo esta corriente de progresismo. No es que Dios ama a todos los seres humanos, entonces si tú eres homosexual, ven con tu homosexualismo y sigue siendo homosexual porque Dios ama. Y cuando tú amas a otro hombre, no pasa nada. Cuando eso se va contra la ley de Dios, cuando eso se va contra la ley moral de Dios, y usted y yo no podemos crear un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es Dios el que nos creó a su imagen, conforme su semejanza. ¿Y cómo lo conocemos a Dios? Lo conocemos por su palabra. Ahí Él nos revela su carácter, su manera de actuar, sus atributos, sus propósitos para nosotros. Lo que necesitamos aquí en la tierra sobre Dios y para nuestra vida está en las Sagradas Escrituras y punto. No hay nueva revelación. La revelación termina en Apocalipsis. Dios sigue hablando por sueños, Dios sigue hablando por visiones, sí, Dios sigue hablando. Pero en cuanto a doctrina, no hay nada nuevo. Lo que Dios hable es algo personal para dirigirlo en cierta decisión para usted, para prevenirlo de algún peligro que mañana pueda pasar, para animarlo en su caminar, para reprenderlo cuando está haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero en cuanto a enseñanza, no hay ya nada nuevo. Tenemos la revelación. Ahora su palabra se renueva día a día. Es decir, que su palabra cada día nos transmite la verdad sobre Dios. Cuando usted medita en la ley de Dios, usted aprende cada día más y más, porque la palabra es infinita, es poderosa, es única, es sobrenatural. Entonces, usted tiene que entender que no hay otro Dios, que el Dios que servimos está sobre todos los dioses. Y Pablo, no vamos a ir, pero en casa usted puede leer 1 Corintios 10:20 o Levítico 17:7 o el Salmo número 106, verso 37. Pero Pablo en 1 Corintios declara que lo que se le ofrece a los ídolos, a los demonios, se le sacrifica. Es verdad que ese ídolo no es nada, pero a través de ese ídolo el enemigo opera. Satanás y sus demonios operan. Y Satanás es un engañador, es un imitador. Tenga mucho cuidado. Si en su casa todavía por ahí hay una estampa, si por si acaso en su casa hay todavía un ídolo, deséchelo. Pero no haga de los predicadores, de los músicos de índole cristiana dioses, no. No es que yo sigo a tal cantante y bueno, me gusta como él piensa. Si él se sale de la palabra de Dios, usted deseche ese pensamiento y ore por ese hombre para que vuelva a la verdad del Evangelio. Hoy hay muchos grandes siervos de Dios, muchos grandes músicos que se han apartado de la verdad del Evangelio, se han ido tras mentiras, tras falsedades, se han ido tras pensamientos e ideologías humanas. ¿Por qué? Porque ellos quieren agradar al hombre. Usted no trate de agradar al hombre, trate de agradar a Dios. Dios es excelso, Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo los falsos dioses de los hombres, incluyendo las poderosas influencias demoníacas detrás de todo esto. Nadie es comparable a Dios. Satanás no es el rival de Dios. Satanás se opone a Dios, pero no es ni siquiera un mero rival para Dios. Dios lo creó.
La creación nunca podría ser rival del Creador. En segundo lugar, hay palabras que también nos dicen que Él es alto y sublime y cuyo nombre es santo. Mire lo que dice el salmista, volviendo al Salmo número 47. Mire, vea lo que dice en el Salmo número 47, el verso 2. Porque Jehová, lea mi hermano. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Mire, Rey grande sobre toda la tierra. Las Biblias declaran que Él es alto, que Él es sublime y también que su nombre es santo. Nadie se compara a Dios. Dios es santo. Esa palabra que a veces usted lo ve, que se repite, siempre dice que Dios es santo. ¿Por qué podemos decir que Dios es santo? Porque primeramente Dios trasciende sobre su creación. Dios está encima de su creación. Dios está sobre su creación. La creación, un día, ¿qué va a pasar? Se va a corromper. Cielos y tierra pasarán. Además de que Dios está sobre su creación, Dios trasciende sobre la corrupción de su creación. Un día este cielo y esta tierra pasarán y vendrá el cielo que ha creado, que es el cielo de Dios, cielo nuevo, siempre nuevo, y tierra nueva. Comprenda la soberanía de Dios. Usted no le puede decir a Dios, oye, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer aquello. A veces oramos de una manera muy egocéntrica. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Diríjase a Él como lo que Él es. Él es el supremo Dios. No hay nadie. Usted y yo somos meras creaciones, que en su amor, que en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para aquel que cree en Él pase de ser una mera creación a ser un hijo adoptivo de Dios. Entonces, usted alabe al santo, usted alabe al alto, usted alabe al sublime. Y mire lo que dice el escritor de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas capítulo 29. Primera de Crónicas capítulo 29, el verso 11. Ahí usted va a encontrar una poderosa declaración sobre la soberanía de Dios. Primera de Crónicas 29, verso 11. Mire cómo el rey David, el gran salmista, el gran cantor de Israel, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia. Mire, Él es magnífico y la magnificencia, todo lo magnífico le pertenece a Dios. ¿Qué más dice? Y tuyo el poder, porque Dios es todopoderoso. Cuando usted va a Génesis capítulo 17, ahí usted encuentra otra expresión acerca de Dios. Dice Jehová, el Dios omnipotente. Él es el todopoderoso. ¿Qué más dice? Mire, mire, tuya es la gloria. Toda la gloria le pertenece a Dios. Y la victoria y el honor. Cuando usted obtenga una victoria, recuérdese que la victoria no es suya. La victoria le pertenece al Señor. Y no solamente que la victoria le pertenece a Él, el honor, la alabanza, la gloria. Dice, y porque todas las cosas, aquí nos da una razón, dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Recuérdese lo que estudiamos semanas pasadas. Dios es el creador, Dios es el sustentador, Dios es el dueño de la creación. Todas las cosas son tuyas. Y dice, tuyo, Jehová, es el reino. Y tú eres excelso, sublimes sobre todas las cosas. Y usted puede seguir en la casa leyendo ese salmo. O ese pasaje
Primera de Crónicas. Pero usted vea la expresión, esta expresión tiene que salir así mismo. Dios es el ser más digno de tomar el más alto lugar sobre su creación. Porque si Él se negara a tomar el lugar más alto sobre la creación, negaría que Él es Dios. Nadie puede ser sobre Dios. Además, ese es el mayor beneficio que Dios nos puede dar. La mayor amabilidad es que Él es amor, que Él es justicia, que Él es santo, que Él es verdad, que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Es el que debe ser el soberano sobre todo lo que Él ha hecho. Alguien debe gobernar la creación y el más indicado es el ser más santo, justo, amante y poderoso. Solamente Él puede ser el rey sobre la creación. Dice el salmista en el Salmo número 113, vaya al Salmo número 113, mire lo que dice el Salmo número 113. A veces leemos los salmos por leer, como son cortitos no nos damos cuenta. Los salmos nos hablan acerca mucho del carácter de Dios. El Salmo número 113, el verso 4 al 6 dice así: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos tu gloria. Y ahí hace una pregunta: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas? Pero mire, Él se siente en las alturas y ¿qué dice? Y se humilla, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Mire, Dios es tan glorioso, Él es tan excelente, Él es tan hermoso, pero Él se compadece, Él se condolece, Él codescendiente es ¿con quién? Con la humanidad, con su creación, porque Él se humilla a sí mismo para quitar su mirada de su propia belleza. Él deja de mirar lo que Él es y mira la creación imperfecta. La creación es buena, sí, pero la creación, hablando del ser humano, se volvió imperfecto. Somos imperfectos, somos fallos. La creación fue afectada por el pecado. Por eso es que vemos tantos desórdenes sobre nuestra creación. Pero Él mira. Y no solamente que mira, se recuerda de nosotros. Toda la belleza de los cielos y la tierra junta no se compara con la gloria de Dios. Ahora quiero que veamos algunos títulos que al Señor, a nuestro Dios, se le da. Y estos títulos reflejan su soberanía. Y el más título conocido es la palabra del Señor. Aquella palabra que en hebreo es Adonai. En las Biblias, por ejemplo, hay una versión que se llama la Septuaginta. Es una versión de los primeros siglos que la escribieron los judíos después de la dispersión. Ellos elaboraron lo que es el Antiguo Testamento. Y en esta versión del Antiguo Testamento, ellos dejaron de utilizar la palabra Yahvé o estas 4 letras que simbolizan el nombre de Dios y utilizaron la palabra Adonai. Porque ellos entendían que era mejor utilizar la palabra Adonai que el nombre propio de Dios por faltarle el respeto a Dios en su manera de pensar vacío. Pero ¿qué significa la palabra Adonai? Y no solamente se la utiliza en la Septuaginta, sino que alrededor de la Biblia, desde su origen, Dios se declara como el Adonai, como el Señor. La palabra Adonai, mire, aún está en plural. Es como que dijera señores. Es como la palabra Elohim, que significa Dios, pero que también está en plural y que pareciera que significara dioses. Recuérdese que Dios es un Dios en 3 personas. Pero cuando Dios se refiere a sí mismo también en plural, es porque su extensión, su poderío, su majestad es sin igual. Él es el único que es un Dios en 3 personas. Él es el único al cual verdaderamente se le aplica el nombre Señor. Él es el absoluto soberano sobre toda la creación y las Escrituras lo reconocen como el Señor. Por eso le decía, si Dios es el Señor, nosotros somos sus siervos. El mundo no le quiere servir, pero la Biblia declara que un día
toda lengua confesará, toda rodilla se postrará que es el Señor. Los que hoy no le creen, aún los ateos, un día tendrán que reconocer su error. Lamentablemente, ya será muy tarde. Por eso usted entienda al Adonai, al Señor, aquel que es Dios con toda intensidad. Él es el absoluto Señor de todas las cosas, sin excepción alguna. Hoy hemos pasado la pandemia del coronavirus y todavía el coronavirus está presente. Está habiendo aumento de casos, está habiendo nuevas variantes. Y aunque ya tenemos la vacuna y todo eso, la gente todavía tiene cierto recelo. Pues quiero decirle que el Señor sobre el coronavirus, el que reina sobre el coronavirus, es Cristo. Él es el que toda molécula, todo átomo, toda partícula, todo microorganismo celular o unicelular está bajo el control absoluto de Dios. Aunque vivimos en un mundo caótico, un mundo que ha sido afectado por el pecado, Dios sigue siendo el soberano sobre su creación. Ni una hoja de un árbol se puede mover si no es por el poder de Dios. Así lo decía el gran poeta Amado Nervo. Dios dice que todos nuestros cabellos están contados. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Su extensión, la extensión de la soberanía de Dios no está limitada solamente a la tierra. Él es el soberano sobre todos los planetas, sobre las galaxias, sobre los diferentes componentes de la creación, sobre cada rincón, aún en el rincón más lejano del universo. Él es el soberano. Él es el soberano. Mire lo que nos dice, vamos a ver algunos versículos. Volvamos al Salmo 97. Mire lo que dice el Salmo 97, el verso 5. Salmo 97, el verso 5 dice: los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor, delante del Adonai de toda la tierra. Él es el Señor de toda la tierra. Mire lo que declara un hombre llamado Nabucodonosor. Yo le voy a leer lo que dice en Daniel, preste atención. Esto lo dijo un hombre pagano. Daniel capítulo 4, verso 37 dice así: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire, es verdad que aquí ya Nabucodonosor había tenido un encuentro con Dios, pero Nabucodonosor antes ya lo había engrandecido a Dios. Después del castigo. Claro, pero ya antes ya él había reconocido, solo que él fue un hombre prepotente. Porque ¿quién fue Nabucodonosor? Fue el hombre más importante de la tierra en su tiempo. Él fue un emperador. Él era rey sobre muchas naciones. Pero él tenía que entender que ese reino, ¿quién se lo había dado? Dios. Por eso es que él tuvo un sueño. No sé si usted ha leído Daniel capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él ve en ese sueño una estatua cuya cabeza era de oro. Dice que su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre era de bronce, su muslo eran de hierro y sus piernas eran de hierro y barro cocido. Entonces él no sabía qué significaba esto. Aún parece que se disimuló que se había olvidado el sueño y le pidió a sus sabios, a sus magos, a sus astrólogos, a un poco de mentiroso, en otra palabra, que le adivinen o que interpreten o que le resuelvan el enigma del sueño y su interpretación. Y nadie pudo. Pero mire lo que dice en Daniel, porque hace un rato hablábamos del Altísimo. Mire, Daniel, capítulo 2. En Daniel capítulo 2,
Dice el verso 27. Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer. Entonces ahí Daniel interpreta: tú eres esa cabeza de oro. Dios te entregó a ti el reino. Él está hablando del imperio babilónico. Tras de ti vendrá un nuevo imperio, que fue el imperio persa. Después de ese se va a levantar otro imperio, que fueron los griegos. Por último se va a levantar un cuarto imperio, que va a ser el imperio romano. Ese imperio fue dividido como las dos piernas y se va a estar aliado por alianzas humanas, barro y hierro, pero no se iba a poder juntar. Y los últimos, los dedos de ese imperio, de ese reino, de ese imperio romano, es el imperio o el reino del anticristo. Pero después dice que en ese mismo sueño Nabucodonosor veía que una piedra venía rodando, una roca, y esa piedra, esa roca, golpeó a la estatua, y la estatua se desmenuzó por completo, y tras eso se levantó un monte. Esa piedra, esa roca es Cristo. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es el Altísimo, Él es el Dios Todopoderoso. Pero mire lo que dice Daniel 5:23. Aquí también lo dice otro rey pagano. Ya no eran los emperadores babilónicos, sino un emperador. Bueno, también este era babilónico, era un antepasado de Nabucodonosor. Dice en 5:23, sino que con Belsasar. Pero estas son palabras de Daniel para Belsasar. Y tú, hijo, mire, voy a leer desde el verso 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor, el Adonai del cielo, te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa de Dios. Usted puede leerse en su casa este capítulo 5. Aquí ya Nabucodonosor había muerto. Belsasar, que era parece que un descendiente o un nuevo emperador, hace traer los vasos, que eran unos vasos que habían sido dedicados para la casa de Dios. Ahora estaban en el poderío de los babilónicos. Pero él quería tomar cerveza, vino, emborracharse y manda a traer estos vasos. De repente, mientras él estaba en su fiesta, una mano aparece y comienza a escribir unas palabras y nadie las podía interpretar. Lo llaman a Daniel y Daniel las interpreta y le dice: esto significa Mene, Mene, Tekel, Upharsin. ¿Y qué significaba eso? Mire, eso significaba: Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Dios a este rey soberbio lo despojó de su reino y le dio a otros. Hoy es verdad que usted elige a los presidentes, pero Dios permite que ellos lleguen a gobernar. Por eso nuestro deber como iglesia es orar, no levantar piedras. Lo que sí tenemos que hacer, si usted mañana se encuentra con una autoridad, decirle que se arrepienta, decirle que deje de ser un corrupto. Si usted sabe que él ha cometido un acto impío, si usted sabe que sus pensamientos, sus ideas son pecadoras, confróntelo con la palabra de Dios y dígale que si él está allí es porque primeramente el Rey soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Adonai, sobre todo Adón, porque la palabra Adón es el plural de Adón, es el singular de Adonai. Él es el Señor de señores. Y un día Él tiene que ir a darle cuenta. Y aunque Él se escape de la justicia humana, de la justicia divina, nadie absolutamente se escapa. Él es el Rey. Él es el Altísimo. Él es el Soberano. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que rendirnos ante Dios. Mire, vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también se habla de que Dios es el Señor. Hechos capítulo 17, el verso 24. Mire, dice así: el Dios que hizo
el mundo. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los atenienses. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mira, aquí Pablo ya no está hablando en el típico hebreo o en el arameo que se hablaba en aquellos tiempos. Está hablando para griegos, está hablando para gente gentil. Y el idioma que se hablaba en esos tiempos era el griego koiné. Él utiliza una palabra que también no se la sabe bien cómo se la pronuncia. Kyrios o kurios. Pero ¿qué significaba esta palabra en su original? La palabra kurios o kyrios, que habla acerca de que Él es el Señor, estaba refiriéndose a un hombre de alta posición, de poder, a un ser sobrenatural. Al pensamiento griego, un Dios. Pero él dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra. Pablo está diciendo, hay un solo Dios y hay un solo mediador. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey. Él es el Dios al que yo los anuncio. Al Dios que ustedes no conocen, es al Dios que yo les predico. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Él es el único y Dios. Sus ojos contemplan toda la tierra. Nadie se escapa de Él. Él es el Jehová. Él es el Yahvé. Él es el Kurios. Él es el Kyrios. Y cuando usted ve en la Biblia siempre a Jesús, ¿cómo se referían? Señor. Él era el Señor. Cuando Él regrese, Él tendrá en su vestidura escrito Rey de Reyes. Señor de señores, porque Jesús es tan Dios como lo es el Padre Celestial, y el Espíritu Santo también debe ser el Señor sobre nuestras vidas. Él es el Señor, pero también Él es el Rey. Estas dos palabras, mire, Señor y Rey, nos describen la soberanía de Dios. Ya lo hemos leído en Salmo 47:2. Pero mire lo que dice en Malaquías. Malaquías está antes de Mateo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, el verso 14, dice así: maldito el que engaña al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy, dice Jehová, gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Mire el Señor cómo se describe. Él es el gran Rey. Porque hay reyes, pero ellos son por un lugar limitado, por un tiempo limitado. Pero Él es el verdadero. Él es el gran Rey sobre toda la creación, quien reina con gloria insuperable. Su trono está en el cielo. La tierra es el estrado de sus pies y su reino permanece para siempre. Él no es un gran Rey reinando sobre una parte del mundo, sino que Él es el gran Rey reinando sobre toda la tierra. Él no tiene restricción de autoridad, no tiene la limitación de jurisdicción. Él es el soberano sobre toda la tierra. Así lo dice el salmista. Le voy a leer lo que nos dice el salmista en el Salmo número 95, el verso 1 al 3. Venid, dice, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande. Mire, Dios grande. ¿Y qué más dice? Y Rey grande sobre todos los dioses. Él es Rey grande. Hermano, cuando tengamos un problema, ¿a quién tenemos que acudir? Acuda a los pies del Rey grande. Acuda con temor a los pies del Rey sobre toda la tierra. No acuda a hombres. No le digo que usted no consulte con una persona, pero no busque de ellos la salvación. Llega el tiempo de la política y ponemos en X o Y persona nuestra confianza. No, maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón cuya confianza es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová.
Dios debe ser nuestro gran rey y Dios es nuestro soberano. 2 citas para terminar este mensaje. Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Dice así desde el verso 15 al verso 16. Primera de Timoteo capítulo 6, 15 al 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Y mire lo que dice: y solo soberano. Aquí tenemos la palabra soberano. Rey de reyes y Señor de señores. Mira, aquí tenemos 3 títulos: soberano, Rey y Señor. Esos 3 títulos están diciendo que eres el dueño, el absoluto dueño, el Señor, el que tiene todo el poder, el único que puede dirigir, el único que puede sustentar la creación, a quien nadie le puede decir por qué tú estás haciendo esto. Los designios de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios es perfecta. Su moralidad es perfecta. Sus decretos son justos, perfectos. Su ley es perfecta porque convierte el alma. Toda la palabra de Dios es la ley de Dios. Tenemos la ley moral que nos confronta con el pecado. Pero esta palabra, esta ley nos enseña que hay un Salvador. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Siga leyendo el verso 16. El único, mire, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí está refiriéndonos a Dios en toda su plenitud: Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque al Padre nadie lo ha visto. Por último, antes de Apocalipsis usted encuentra la carta de Judas. Mire lo que dice en Judas. Es un libro o es una carta de un solo capítulo. El verso 4 de Judas dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Tenga cuidado con esa clase de hombres, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando de las 2 personas, el Padre y el Hijo. Él es el Dios soberano, sí, porque en el orden de la creación, en el orden de Dios, no es que hay 3 dioses, los 3 son soberanos, pero ellos tienen un orden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que tiene el juicio de toda la creación es el Hijo, pero un día el Hijo toda la autoridad le va a dar al Padre. Pero entienda, no es que porque haya competencia, sino porque lo que piensa el Padre lo piensa el Hijo. Los 3 piensan igual. Los 3 tienen una misma unidad. Nunca ha habido una discordia entre el Dios trino al que nosotros servimos. Hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Rey, hay un solo soberano. Nunca niegue al Dios de las Escrituras. Él es el único. Aunque otros lo nieguen, usted y yo no lo neguemos, porque al conocer la grandeza de la soberanía de Dios, debemos entender que en su soberana voluntad, Dios Padre eligió en la eternidad pasada que la humanidad iba a existir, sabiendo que una humanidad se iba a apartar de los caminos de Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, pero Él eligió hacer a la humanidad, porque de en medio de ellos Él iba a salvar a la humanidad, enviando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, honrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Recuérdese que al Dios que usted y yo servimos, Dios es el Rey, Dios es el Señor de toda la creación. Amén.